La clase de hoy entonces vamos a ver el tema de transporte vertical, que abarca básicamente lo que conocemos como ascensores y montacargas y también el transporte vertical mediante escaleras mecánicas. Para hacer un poquito de historia, los antecedentes de lo que sería el transporte vertical, que fueron apareciendo en la medida que los edificios fueron ganando altura, datan de, bueno, ahí hay una referencia, ¿no? De 1851, en donde se usó, digamos, los primeros antecedentes de un prototipo de montacargas. Aclaremos que le llamamos ascensor a lo que sirve para el transporte de personas, mientras que montacargas es para el transporte de objetos. La diferencia fundamentalmente está en los cuidados que requiere el transporte de personas, que no son siempre necesarios para el transporte de objetos. Lo que se conoce hoy como el ascensor propiamente dicho fue una invención de un personaje de apellido Otis, que como es algo bastante común en el mercado americano, luego fundó una compañía, una empresa comercial, o en realidad vino de la mano. Hay antecedentes similares en Thomas Alva Edison, que fundó la General Electric, o Alexander Graham Bell, que fundó la Bell Telephone Company. Bueno, son compañías que surgen a partir de un invento. Yendo a lo que es ya un ascensor, conocemos todos, vamos a ver un poco las partes para poder ver cuáles son las características y a partir de ahí ver cuál va a ser el trabajo del arquitecto. O sea, el arquitecto no diseña un ascensor, lo que hace es seleccionar y dimensionar para una determinada aplicación. Así que vamos a pasar en forma sintética por lo que son los componentes para conocerlos y luego vamos a ver lo que es el dimensionamiento de una batería de ascensores y la selección. En cuanto a las partes del ascensor, tenemos en primer lugar lo que sería el grupo de tracción. Este grupo de tracción es un dispositivo electromecánico que incluye varias componentes de importancia porque de su correcto funcionamiento depende obviamente el correcto funcionamiento de todo el conjunto. Este grupo tractor se compone de un motor eléctrico, de una potencia adecuada en función de la carga que debe traccionar. Tiene también un freno electromecánico, que es importante porque cuando el motor no está girando, el grupo tiene que estar frenado. Entonces ese freno electromecánico tiene un enclavamiento de manera tal de que está normalmente cerrado, es decir, normalmente frenado para evitar movimientos aleatorios cuando el grupo está parado. Y tiene lo que sería una polea tractora o un tambor de arrollamiento donde se arrolla el cable que sostiene la cabina. Todo eso forma parte de esto que llamamos el grupo tractor, el grupo electromecánico. Antiguamente eran equipos muy voluminosos, la tecnología ha ido logrando una reducción significativa en el tamaño de estos equipos, al punto que lo que hoy es una sala de máquinas de ascensores es prácticamente un espacio donde el grupo electromotor ocupa una porción muy pequeña. Lo mismo ocurre con el gabinete de comando. Antiguamente eran prácticamente como un ropero lleno de comandos electromecánicos, relés, contactores. Hoy la electrónica ha logrado reducir eso a poco más que un gabinete eléctrico. El otro elemento fundamental dentro de un ascensor es la cabina. Y aquí deben conjugarse, si estamos hablando de un ascensor, es para transporte de personas, entonces deben conjugarse elementos estructurales que garantizan la seguridad del transporte con cuestiones ya que tienen que ver con el usuario, es decir, aspectos estéticos, aspectos funcionales, hacer confortable el traslado
dentro de esa cabina. Al ser un espacio reducido, hay un montón de factores, inclusive psicológicos, que entran en juego en el transporte vertical. Es un espacio reducido, normalmente sin visibilidad, es decir, son cabinas opacas, cerradas, que no dan al exterior, si bien hay algunos ascensores que logran tener una visualización hacia el exterior, pero la gran mayoría son cabinas cerradas, que si no tuvieran una iluminación artificial serían totalmente oscuras, tampoco tienen una ventilación natural, así que hay que dotar de una serie de elementos de confort para que el traslado en el transporte vertical sea agradable. Un elemento que también es importante considerar es el acceso, o sea, la accesibilidad, es decir, la posibilidad de acceso de personas con minusvalías. Aquí tenemos algunas imágenes. Así es como se presentan hoy los grupos motores. Aquí podemos ver, no sé si se alcanza a ver, voy a usar el puntero láser. Este es el motor propiamente dicho. Es un motor que normalmente tiene algunos kilowatts de potencia, o sea, un motor de tamaño importante. Aquí se alcanza a apreciar lo que es el freno electromecánico. Y este sería el tambor de arrollamiento donde se arrolla el cable de acero que está conectado a la cabina. Lo que hay entre el eje del motor y este tambor de arrollamiento es lo que se denomina una caja de velocidades. Esa caja de velocidades efectúa una reducción en la velocidad de giro del motor con respecto a la velocidad de giro de este tambor de arrollamiento. Acá hay otro dispositivo similar, tenemos aquí el motor, aquí está el freno electromecánico y acá está el tambor o polea de arrollamiento. Entonces, son las partes que componen típicamente un grupo electromecánico de tracción. Este freno, básicamente son dos zapatas, dos cintas de freno que asientan sobre un disco de freno y que normalmente esas zapatas, esas cintas de freno, están presionando el disco de manera que por fricción ese freno, ese disco, ese motor no se puede mover. Ese rotor, la parte móvil del motor, no se puede mover. Cuando se acciona el motor, el enclavamiento eléctrico hace que mediante un electroimán, esas zapatas se abren, liberan el eje del motor y puede girar libremente. Pero cuando se desenergiza nuevamente el motor, esas zapatas ya no tienen el electroimán que las separa y vuelven a presionar este disco de freno para que el motor esté frenado, para que el rotor del motor esté frenado. Entonces, este tipo de enclavamiento es sumamente importante porque en el caso de un corte en el suministro de energía eléctrica, por defecto, ese rotor está fijo, está imposibilitado de girar. Esa es la función principal. La caja de velocidad hace la transferencia de velocidad entre un motor que tiene una velocidad de giro alta a esta polea o tambor de arrollamiento del cable que normalmente tiene una velocidad de giro baja. Bueno, eso entonces con respecto al grupo de tracción. Si hay preguntas o comentarios que quieran hacer durante la presentación, les agradecería que activen el micrófono. Yo no estoy viendo el chat, pero a ver si lo puedo ver. Me va a costar. Así que si pueden directamente activar el micrófono, sería lo mejor. El otro elemento importante es la cabina. Entonces, la cabina tiene un chasis que es una armazón estructural que le da rigidez, le confiere todas las características de resistencia estructural a esa cabina. Acá tenemos un ejemplo de lo que es el chasis de la cabina en forma esquemática y acá una imagen, una foto. Entonces, igual que el concepto del chasis de un auto o de cualquier vehículo, es lo que le confiere rigidez estructural a la cabina que luego aloja a las personas. Ese chasis se recubre con lo que sería una carrocería, es decir,
un revestimiento, normalmente se denomina carrocería o carrozado, y que le da las características visuales y de confort a esa cabina. En ese carrozado, en ese revestimiento, se alojan las iluminaciones, las ventilaciones, el tablero de comandos, todo el revestimiento interior, para darle ya las características finales a esa cabina. En muchos casos se usa espejos, no es para que uno se mire cuando está saliendo del edificio, cuando está entrando al edificio, sino para dar una sensación de amplitud. El principal problema psicológico que se nos presenta a todos cuando subimos a una cabina tan estrecha es, algunos lo tienen inclusive como una patología, como una fobia, a la claustrofobia. Aun cuando no se presente esa situación en forma patológica, eh, tenemos una cierta sensación siempre de aversión a los espacios muy confinados, muy estrechos. Entonces, un espejo, una buena iluminación contribuyen a diluir ese efecto de confinamiento. Desde el punto de vista de la seguridad, también la cabina tiene mecanismos de seguridad que son frenos y limitadores de velocidad. El limitador de velocidad no frena la cabina, pero sí limita la velocidad con la que se desplaza. Eso puede ocurrir tanto en una velocidad, en un movimiento descendente como en un movimiento ascendente. Si por algún motivo se corta el eje del motor, que no va a ocurrir porque están perfectamente dimensionados para eso, pero bueno, si por algún vandalismo o algo se cortara el eje del motor y el contrapeso empujara la cabina hacia arriba, este limitador de velocidad actúa. Lo mismo si ocurre al revés, si es la cabina la que se suelta y desciende. Entonces, este limitador de velocidad son distintos mecanismos tecnológicos que mantienen la velocidad dentro de un cierto límite, lo cual contribuye a la seguridad. Pero el limitador de velocidad actúa en combinación con con un amortiguador que normalmente se coloca en el fondo de la fosa del ascensor. Ese amortiguador entonces está diseñado para que a la velocidad límite de caída pueda frenar, pueda amortiguar el descenso de la cabina en forma adecuada. El otro elemento que actúa es el freno, y ahí sí, ya directamente lo que hace es inmovilizar la cabina. Entonces, tiene siempre estos dos sistemas de seguridad una cabina. Acá tenemos un ejemplo de lo que sería el limitador de velocidad. Vemos que hay una cadena, en este caso una cadena dentada, una correa dentada. Acá también tenemos una polea por la cual pasa el cable, que cuando esta polea o esta polea que está acá gira a una velocidad mayor de un cierto valor preestablecido, digamos que actúan unos frenos que no impiden el movimiento, pero sí impiden que se acelere más. Entonces, actúa de esa manera el limitador de velocidad. Los otros elementos que habíamos mencionado son estos frenos. Acá tenemos mecanismos de freno directamente, que es lo que se le llama paracaídas. Estos frenos pueden ser de tipo instantáneo o de tipo progresivos. ¿En qué consiste? Son como cuñas que están a los lados del riel por el cual se desliza la cabina, y esas cuñas, cuando entran en una cierta velocidad, directamente por una forma, por un efecto, por un principio físico, se encastran acá, y este efecto de cuña, esta forma de cuña que tienen, hace que cuanto más quiera caer, más fuertemente actúa este efecto cuña, frenando el ascensor, la cabina. Puede ser con este tipo de zapatas trapezoidales o bien con rodillos. Estos rodillos también actúan de la misma forma. Entonces, fíjense que esto no necesita de ninguna fuente de energía para actuar.
sino que justamente se los hace de esa manera para que no dependan de un suministro energético, sino que por principio mecánico actúan y de esta manera pueden detener la cabina. No es lo deseable, porque una cabina que actúa donde actuó este mecanismo puede quedar a mitad de pisos, entre pisos. Y ahí resulta complicado poder efectuar la salida de la cabina. Entonces, es un mecanismo siempre de última, como de emergencia. Eh, lo ideal son los paracaídas que están regulados para que descienda la cabina y se detenga en un piso. Entonces, de esa manera, es fácil abrir las puertas y provocar la salida de los ocupantes. En cuanto a los amortiguadores, este es un ejemplo de un amortiguador. Fíjense cómo están alojados en el fondo de la fosa. Tienen un resorte y lo que es propiamente un amortiguador, es decir, igual que el amortiguador de los autos, es un dispositivo de émbolo y pistón con un fluido en el interior que lo que hace es retarda la aceleración de la caída. Produce una fuerza que detiene y un retardo para que no sea brusco, porque justamente lo que podría producir daño es cuando esa detención de la caída se realiza en forma brusca. Entonces, aquí hay un recorrido de este pistón que logra amortiguar esa frenada brusca que realiza la cabina cuando llega al nivel inferior. Obviamente son mecanismos de emergencia, no son mecanismos que están preparados que deben operar normalmente. Están preparados, es como el cinturón de seguridad, ¿no es cierto? O el airbag de un automóvil. Deben estar siempre listos para actuar, pero actúan solamente en casos de emergencia. Por último, lo que les mencionaba también antes, el control de maniobra, el tablero de control de maniobras. Hoy, este no es de los más modernos, esto es bastante habitual que hoy veamos tableros de este tipo, son todavía electromecánicos. Aquí vemos una cantidad de contactores. Estos contactores son los que hacen que el motor actúe en un sentido o el otro. Obviamente, el motor de accionamiento de un ascensor debe poder girar en un sentido o en el contrario indistintamente para que la cabina pueda subir o bajar. Normalmente también estos motores tienen variadores de velocidad, es decir, la velocidad de giro del motor tiene un arranque suave y también una parada suave, de manera tal de que de 0 a la velocidad de régimen lo hace, ese pasaje de 0 a la velocidad de régimen lo hace en el transcurso de un cierto tiempo. Todo eso se regula mediante estos mecanismos que están acá. Más modernamente ya se empiezan a ver controladores electrónicos, en donde también existen los relés electromecánicos, pero prácticamente hay como una unidad central de procesos, un microcontrolador, que es el que realiza todas las operaciones. Esto redunda en una disminución del tamaño de los espacios necesarios. Sin embargo, van a ver que el tamaño de la sala de máquinas va a estar finalmente determinado por el hueco del ascensor. O sea, no es que porque son más chicos los componentes que van en la sala de máquinas se hace más pequeña. Normalmente la sala de máquinas tiene las mismas dimensiones en planta que el hueco del ascensor. Y la altura también está dictada por la altura normal que debe acceder una persona. Entonces, las salas de máquinas no han experimentado una gran reducción de volumen que acompañe a la reducción de tamaño de los componentes. Esto para que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de prever estos espacios en el edificio. La sala de máquinas normalmente se ubica en la parte superior del hueco de ascensores. Aquí tenemos una distribución típica, el grupo electromecánico de tracción, la máquina como se le llama comúnmente, y el gabinete que aloja los elementos de maniobra, los elementos de control. Entonces, esto se ubica normalmente en la parte superior del hueco de ascensores.
Por lo tanto, hay que prever que por encima del último nivel servido por el ascensor, debe haber todavía un nivel más, que es el de la sala de máquinas. Muchas veces se suele utilizar este espacio de la sala de máquinas como transición entre el último nivel servido por el ascensor, por la cabina de ascensores, y el tanque, por ejemplo, de reserva. Entonces, es una combinación que se suele hacer para aprovechar ese espacio. Y las dimensiones de este espacio van a estar limitadas en la altura por el acceso normal de una persona de pie, y la planta es normalmente el hueco de ascensores. Eso es lo que se prevé como espacio para esta sala de máquinas. No es indicado, y esto es algo que hay que, a quien le toque hacer tareas de mantenimiento en edificios, en la sala de máquinas de ascensores no es un depósito, es una sala de máquinas. Por lo tanto, debe estar totalmente libre de cualquier cosa que no sea componentes específicamente a los que está destinada esa sala. Es muy común que alguien dice, bueno, acá, ¿dónde puedo poner esto? Que no sé dónde ponerlo y que no lo quiero tirar, pero lo quiero guardar. Y el encargado del edificio, lo que sea, dice, allí hay un lugar donde hay mucho espacio, que es la sala de máquinas. Es un error grave. La sala de máquinas no es depósito de trastos viejos o trastos en desuso, sino que es solamente sala de máquinas. Así que hay que controlar eso porque la tentación es grande de aprovechar ese espacio que da la impresión de ser un espacio muerto. Em, Acá se menciona lo que es el volante de inercia. El volante de inercia, lo habíamos visto en algunos de los dispositivos electromotores, por ejemplo aquí, es un dispositivo que contribuye a minimizar la brusquedad de los movimientos, es decir, el arranque brusco y la frenada brusca. Entonces, este volante de inercia, que acá en este caso es el mismo tambor de arrollamiento, cumple la función de volante de inercia, lo que hace es contribuir a suavizar el arranque y la parada de los motores. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es el hueco de ascensores, dos ejemplos, ¿no? De lo que sería el hueco del ascensor. Acá está la cabina. Fíjense que la cabina corre deslizándose a través de rieles laterales. También acá se ve la cabina, tenemos los rieles laterales. Y en la parte superior del hueco del ascensor va alojado el grupo de tracción electromecánico y el gabinete de comandos. Lo mismo tenemos acá, el grupo de tracción electromecánico y el gabinete de comandos. Entonces, fíjense que hay un espacio disponible acá, pero que no es un espacio para utilizar con nada que no sea propio de esta sala de máquinas. Sí se puede poner, por ejemplo, un segundo tablero de comandos para lo que pueden llegar a ser algunos servicios generales, por ejemplo, si hay alguna bomba en este nivel, se puede colocar aquí un segundo tablero de eléctrico de comando de ciertos servicios eléctricos que pueden ser más fácil comandarlos desde este nivel. Algo que típicamente se está usando ahora a medida que va ganando terreno la generación con paneles fotovoltaicos. Entonces, se suele usar, y esto sí está permitido, utilizar este espacio para colocar, por ejemplo, los inversores del sistema fotovoltaico y el tablero de conexión del sistema fotovoltaico al resto de la instalación del edificio. Eso sí está permitido. Lo que no se puede es utilizar para almacenamiento de trastos en desuso. Aquí podemos ver también elementos que ahora vamos a mencionar, el contrapeso. Entonces, este cable de acero que pasa por la polea tractora, esta polea que está acá es simplemente una polea de alineación. Fíjense que en la vertical de esta polea tractora está sujeto a la cabina. El otro extremo del cable de acero
está sujeto al contrapeso. Como hay una distancia entre el punto de sujeción de la cabina y el punto de sujeción del contrapeso, esta polea cumple la función de polea de alineación, es decir, de barrer esa distancia, de permitir que exista esa distancia. Si no, tendría que ser una polea demasiado grande que no es operativamente conveniente. Bueno, aquí se ve entonces también los contrapesos, aquí se ve el amortiguador. Sí, acá en este caso estaría aquí el amortiguador, no, perdón, estos son los amortiguadores, tiene dos. El cable de acero que va desde la cabina, pasa por la polea de tracción, normalmente da una vuelta acá. Por eso también se le llama tambor de arrollamiento. O sea, no es que pasa simplemente, sino que da una vuelta completa. ¿Para qué? Para garantizar la adherencia, el contacto, el agarre entre la polea y el cable. Si solamente tuviera este sector circular de contacto entre el cable y la polea, no habría un buen agarre. Entonces, para asegurar un buen agarre, por lo menos da una vuelta. Y acá sí, ya no hace falta que dé una vuelta porque esta polea solamente es para garantizar la distancia, es una polea de alineación. Hey, ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna pregunta? estás en su cama. Déjate de hinchar los huevos. Bueno, seguimos entonces. Acá en un esquema, en alguna oportunidad se intentó, porque alguien podría pensar, pucha, tenemos que llevar, sobre todo al principio, que estos equipos eran bastante voluminosos, tenemos que llevar todo esto hasta el último nivel del edificio, que además del peso propio que tienen estos mecanismos, agrega el tema de las vibraciones, porque son partes en movimiento, son motores, arranca, frena, eso está introduciendo, desde el punto de vista estructural, solicitaciones bastante exigentes. Entonces, en algún momento se probó que la sala de máquinas esté en el subsuelo, es decir, en el sótano, de manera tal de que el grupo motor, el freno electromecánico, el tambor de arrollamiento e inclusive un generador para suministrar en el caso de cortes de energía eléctrica, todo eso que debería estar en la sala de máquinas, que esté en lugar de en el nivel superior, en el último nivel, que esté en el subsuelo. Y para eso se pensó en un esquema de este tipo. No prosperó la cosa porque la cantidad de cable que se utiliza agrega una serie de problemas que son de más difícil resolución que el de rigidizar un poco más esta sala para que contenga a los elementos. Y eso, unido a la disminución de tamaños y de volúmenes a raíz de del desarrollo tecnológico, hizo que se desista de esta solución. Que sin embargo no quedó totalmente en desuso, porque ahora vamos a ver que hay otra tecnología de elevadores, de ascensores, que son los ascensores hidráulicos, donde sí la sala de máquinas está en el subsuelo. Pero ya lo vamos a ver en detalle. Aprovecho, este es un esquema viejo que nos queda, que, para mostrar distintos tipos, por ejemplo, de apertura de puertas. En este caso es una única hoja corrediza. En este caso son dos hojas corredizas que se retraen hacia los costados. Aquí estamos hablando de una puerta telescópica, tiene varias hojas que se retraen una sobre la otra, de manera tal de que forma como, como un telescopio. Y acá tenemos un esquema en planta. Fíjense, en el esquema en planta tenemos esta zona que es el exterior, que es la caja de ascensores propiamente dicha, y que desde el punto de vista estructural debe tener la máxima resistencia estructural requerida para todo el edificio. ¿Por qué esa importancia? Porque es un hueco que tiene exactamente la altura del edificio. Es decir, este hueco de ascensores recorre verticalmente toda la altura del edificio y no tiene entre medio nada que lo pueda ayudar estructuralmente. Entonces tiene que ser una caja autoportante.
Por eso es uno de los elementos estructurales más robustos que termina teniendo el edificio, y en muchos casos se utiliza esta caja de ascensores como elemento central de toda la estructura rigidizante del edificio. En algunos casos inclusive se construye primero la caja de ascensores hasta su altura final y se monta sobre esta caja, sobre esta estructura tubular en altura, se monta la pluma que después se utiliza para la construcción de todos los niveles en forma progresiva. Como sea, esto tiene requerimientos estructurales importantes, por eso siempre es de hormigón armado. Jamás van a ver una caja de ascensores hecha de mampostería. Siempre es de hormigón armado y con requerimientos muy específicos. Eso hace que el tamaño de esta caja de ascensores sea importante considerarlo. Entonces, permiso. Bien. Les decía entonces de la importancia que tiene estructuralmente este elemento, y obviamente eso trae aparejado un costo. Por eso tampoco se busca sobredimensionar este tamaño, porque estamos hablando de huecos de mayores dimensiones, por lo tanto paredes que deben ser más gruesas, y todo eso redunda en costos. Por eso, por ejemplo, acá vemos que las puertas se retraen dentro de lo que es el perímetro de la cabina. Otra solución es que las puertas excedan lo que es el perímetro de la cabina, pero ahí estamos agrandando la caja de ascensores. Así que hay que considerar ese tipo de cuestiones, sobre todo a la hora de dejar el espacio para la cabina de ascensores. Bien. El otro tipo de ascensores que se está utilizando mucho es el de los ascensores hidráulicos. Tiene algunas ventajas respecto de los ascensores electromecánicos, sobre todo desde el punto de vista de la seguridad y del confort en el funcionamiento. Los ascensores electromecánicos, al tener motores que tienen un arranque, una parada, por más que tengan variadores de velocidad, pero suele tener algunos arranques bruscos o frenadas bruscas. Todo eso se ve minimizado si, en lugar de utilizar cables de acero para el transporte de la cabina, se utiliza un cilindro hidráulico. Ahora, el problema del cilindro hidráulico es que debe estar, normalmente es un vástago que debe tener la longitud de la altura útil que se pretende cubrir con el ascensor. Entonces, si el ascensor hidráulico va a cubrir 3 niveles y cada nivel son 3 metros aproximadamente, el vástago de este cilindro hidráulico debe tener 9 metros y debe poder introducirse dentro del cilindro esos 9 metros y salir del cilindro esos 9 metros. No hay posibilidad aquí de una cobertura en altura muy grande. Entonces, la limitación de los ascensores hidráulicos está en altura. Se puede, obviamente, si estamos hablando de un cilindro de 9 metros, quiere decir que nos estamos yendo 9 metros hacia abajo en profundidad. Estamos yendo hacia a un pozo, una perforación que debe tener una longitud equivalente a la altura que se pretende salvar con ese elevador hidráulico. La ventaja es la suavidad de funcionamiento y la seguridad, porque en el caso de que haya un corte de energía o algún desperfecto, ¿qué es lo que ocurre? El mismo cilindro, el mismo vástago del cilindro actúa como amortiguador. Entonces ya no es necesario agregar un amortiguador externo, sino que el mismo fluido que está deslizándose atenúa la velocidad de descenso de la cabina. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad, tiene muchas ventajas,
desde el confort y la comodidad también. La limitación es el desnivel que se puede salvar con este tipo de ascensores. Bueno, acá hay otro esquema. Al no tener cables que sujetan la cabina, ni tampoco necesita contrapesos, entonces deja todo el perímetro libre. Y esto es lo que se presta para, por ejemplo, utilizarlo en una parte exterior de un edificio y tener al menos una cara o a veces las tres caras expuestas a la visual externa. Entonces, ya el efecto estructural no lo realiza la caja de ascensores, sino que lo realiza el vástago y por lo tanto la caja puede ser más sutil, más esbelta. Una variante que se está utilizando es lo que se llaman los ascensores gemelos. ¿Cuál es el principal problema que estábamos viendo hasta ahora de la caja de ascensores? Que ocupa un espacio en planta. Ahora, ese espacio en planta está ocupado normalmente por una única cabina. Es decir, que la cabina está en un nivel y todo el resto del desarrollo vertical de esa caja está vacío. Entonces, los ascensores gemelos buscan aprovechar ese espacio vacío y donde antes se ponía solamente una cabina, ahora ponen dos. Obviamente esto requiere de, y esto está permitido hoy por la electrónica que avanzó tanto, que permite que haya una sincronización entre estas cajas, estas cabinas, para que no haya interferencia. Entonces, ¿hasta dónde puede movilizarse esta cabina? Desde el nivel superior hasta el nivel que está ocupado por esta otra. O sea que esta cabina necesita saber dónde está exactamente esta otra para poder moverse. Y viceversa. La cabina inferior también, hasta dónde puede moverse, desde el nivel mínimo inferior hasta donde está esta otra cabina. Bueno, todo eso hoy la electrónica y la informática lo permite. ¿Y qué se gana con eso? Que podemos aumentar la cantidad de cabinas en el número de huecos de ascensores disponibles, lo cual podría permitir reducir el número de huecos de ascensores. Es una tecnología que se utiliza sobre todo en edificios de gran altura, donde es poco probable que alguien que está en el nivel inferior tenga que ir hasta el nivel superior indefectiblemente. Normalmente va hasta un punto del edificio que no es el nivel superior. De todos modos, siempre se deja una caja de ascensores con lo que podría ser un ascensor express, que tiene mayor velocidad inclusive, para salvar grandes distancias y ese sí puede recorrer de punta a punta la altura del edificio. Bueno, aquí es, bueno, esto ya es un poco información comercial de este sistema, de cuáles son las opciones que se presentan. Entonces, permite reducir el número de huecos de ascensores y ampliar la cantidad de cabinas en circulación, que es lo que en definitiva nos permite ampliar el transporte vertical. Imagínense que sería lo mismo que un ferrocarril, que solamente puede haber un grupo, un ferrocarril, un tren moviéndose en toda una línea. Si solamente pudiéramos poner un solo tren en toda la línea, estaría prácticamente limitada la capacidad de transporte a la capacidad de ese tren. Ahora, si la misma línea férrea podemos usarla con dos trenes, entonces podemos ampliar la capacidad. Basta sincronizarlos entre sí. Bueno, ese es el concepto que se utiliza en este caso de los ascensores gemelos. Desde el punto de vista de la accesibilidad, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Básicamente las dimensiones de la cabina que deben permitir el ingreso de los elementos de transporte con los que se manejan las personas con minusvalía. Entonces, poder permitir el alojamiento de la persona, una silla de rueda. En el caso de sanatorios y hospitales, ya estamos hablando de una camilla. Entonces, estamos con requerimientos que, más que el peso de la carga, lo que importa son las dimensiones de la carga. Entonces, un montacamillas, por ejemplo, que es lo que se utiliza en un sanatorio para salvar la diferencia entre lo que es la planta donde está el quirófano y las plantas donde están las habitaciones de internación, se hace con un montacamilla que más que nada tiene un volumen importante para permitir el ingreso de
la camilla y una o dos personas acompañándola. Lo mismo ocurre con los ascensores de ciertos edificios destinados a funciones especiales. Por ejemplo, en los teatros, en los lugares donde se realizan, donde se montan espectáculos, debe poderse transportar lo que podríamos llamar bambalinas, lo que podríamos llamar paneles, que más que peso tienen volumen. Un ejemplo de esto lo tenemos acá en la Casa de las Culturas. En algún momento van a hacer ustedes una visita. El año que viene, en la materia Instalaciones 3, tenemos previsto hacer visita. Uno de los lugares que típicamente vamos a visitar es la Casa de las Culturas. Y de los ascensores que tiene, hay uno que está especialmente destinado a el traslado de este equipo para escenificación. Entonces tiene grandes dimensiones, no es que soporte más peso, sino que permite el ingreso de bambalinas y de paneles ya armados previamente, que simplemente se los traslada hasta la zona del escenario en el auditorio. Bueno, eso entonces con respecto a los requerimientos dimensionales. Todos los fabricantes, hay distintas marcas de fabricantes de ascensores, tienen sus tablas características y es el principal insumo que van a utilizar a la hora de dimensionar el sistema de transporte vertical. Prácticamente van a tener que seleccionar ya un proveedor al momento de diseñar el edificio y ajustar a las características de ese proveedor los requerimientos de espacio y estructurales del edificio. No conviene que sea al revés, que primero se proyecte y después se seleccione el proveedor, porque normalmente aparecen modificaciones en el proyecto que son difíciles de realizar una vez que ya está en marcha la construcción. Entonces, este tipo de elementos que son determinantes desde el punto de vista dimensional para los espacios del edificio, se suelen seleccionar previamente. Entonces ya se hace inclusive un diseño conjunto del servicio de transporte vertical entre el proyectista, el arquitecto proyectista y el futuro proveedor del servicio. Ahí aparecen las distintas tipologías que tiene cada fabricante. Por ejemplo, este es un fabricante cualquiera, no viene al caso la marca, tiene sus distintas configuraciones. En este caso, el contrapeso va en la parte posterior, en este caso el contrapeso va a un costado y eso deja espacio para que la puerta pueda abrirse por fuera del espacio de la cabina. Las dimensiones de la cabina, en un caso es rectangular, en otro caso es más cercano a una forma cuadrada. El caso rectangular, la puerta colocada en el lado mayor permite una mayor rapidez de ascenso y descenso de pasajeros. En el caso de que fuera un montacamillas, la puerta tiene que estar necesariamente en uno de los lados más cortos. A veces se hace que en los dos lados haya puertas, de manera tal que se pueda acceder por una de ellas y salir por otra. Y acá tenemos un esquema de lo que es la parte superior, lo que sería la sala de máquinas. Fíjense, la sala de máquinas está alineada de manera tal de que la polea tractora desemboque con el cable directamente en el punto de fijación. Acá lo mismo, pero esta máquina está posicionada de otra forma. Fíjense que acá tenemos el esquema de los perfiles que soportan a la sala de máquina. Ni siquiera hace falta que sea una losa. Puede ser directamente en la parte superior del hueco una perfilería, obviamente de la calculada y dimensionada para soportar el peso de las máquinas, que alojan directamente a las máquinas. Y acá tenemos un corte de lo que sería el hueco de ascensores con las dimensiones y el espacio para la sala de máquinas. Bueno, esto es un ejemplo de lo que un fabricante de ascensores suministra como información y que para ustedes va a ser un insumo a la hora de proyectar un edificio. Bueno, esto sigue siendo información comercial. Van a ver que es muy importante el aspecto estético, el aspecto de confort, la indicación. Hoy se usa, por ejemplo, que el ascensor vaya informando auditivamente
en qué nivel se está, a qué nivel se está dirigiendo, qué tecla se presionó, tanto para las cuestiones de accesibilidad hacia las personas disminuidas visualmente, como también por un efecto de minimizar el efecto confinamiento. En algunos casos, cuando el traslado es largo, se suele recomendar, se suele utilizar música funcional, es decir, que haya algo que distraiga, que capte la atención y diluya este efecto confinamiento que ocurre normalmente en las cabinas. También, en el caso de ascensores hidráulicos o con un adecuado diseño también en los ascensores electromecánicos, se puede dotar de una visión panorámica. Fíjense que acá todo el elemento estructural es prácticamente una de las paredes de la caja de ascensores y se dejan librados uno, dos o tres laterales de la cabina para que tenga una superficie vidriada. Del punto de vista del confort es lo más agradable, es lo más placentero. Del punto de vista estructural, obviamente, presenta algunas exigencias adicionales, pero que se pueden resolver con el estado de la tecnología actual. Estos serían algunos ejemplos de estos ascensores comerciales. Fíjense que basta con que uno de los laterales, ni siquiera hace falta reemplazar totalmente la caja, se mantiene como una forma de encajonado, de manera tal de que uno de los laterales de esa caja está expuesta al aire libre. Bueno, son distintas configuraciones que se pueden utilizar. Siempre van a tener que recurrir a estas fichas técnicas de los fabricantes, donde nos dan como datos la carga útil, la capacidad de carga que tiene la cabina, las dimensiones de la cabina, las características que va a tener el hueco, que es lo que ustedes van a utilizar como insumo a la hora de prever los espacios, y algunas cuestiones relacionadas con el tipo de apertura de puertas, etc. Entonces, esto es lo que van a utilizar ustedes como información a la hora de proyectar el edificio. Y con esto estamos yendo ya hacia lo que sería el dimensionamiento, el cálculo que hay que realizar para poder, en el momento del proyecto de edilicio, prever estos espacios. Entonces, ¿en qué va a consistir el cálculo que van a tener que realizar ustedes? Lo que ustedes van a tener que dimensionar cuando proyectan un edificio es cuántos huecos de ascensores prever. Es decir, la batería de ascensores destinada al transporte de vertical, ¿cuántas cabinas va a tener? ¿Va a tener una? ¿Va a tener dos? ¿Va a tener tres? ¿Va a tener más de eso? Entonces, eso es lo que habrá que prever para dejar los espacios, obviamente. Si tenemos menos cabinas de ascensores que las necesarias, eso va a redundar, por un lado, económicamente en un menor costo, pero funcionalmente en un disconfort en el uso, porque vamos a tener colas de personas esperando la cabina del ascensor. Entonces se nos va a acumular gente sobre todo en los horarios picos, esperando para acceder a la cabina del ascensor. Yo no sé si ustedes suelen ir a la casa de gobierno acá en Resistencia. Es típico ver el panorama de las colas que se forman por insuficiencia en la capacidad o por deficiencia, digamos, en la capacidad de transporte de los ascensores. Ahora, eso no ocurre siempre. Ocurre en los horarios picos, que son cuáles: el horario de ingreso del personal y el horario de salida del personal. Entonces, en esos horarios se forman colas significativas para poder acceder a las cabinas de ascensores. Entonces, un dimensionamiento adecuado será el que encuentre una solución óptima, que siempre va a ser una solución de compromiso entre un costo elevado y una atención adecuada de la demanda. Si yo quisiera que el tiempo de espera fuera nulo, tendría que poner prácticamente una cabina para cada persona. Lo ideal desde el punto de vista del usuario, ¿qué sería?
yo entro al edificio y que la cabina esté esperándome con la puerta abierta. Eso sería para mí lo ideal. Ahora, desde el punto de vista del proyecto, eso significaría tener casi tantas cabinas como personas, lo cual es inviable. Desde el punto de vista del proyecto, lo razonable es tener un cierto número de cabinas, las menores posibles, porque ese hueco de ascensores tiene exigencias estructurales, que tiene costo, me está robando espacio en planta, que yo quisiera utilizarlo, más vale agrandando oficinas, agrandando dormitorios, agrandando salas de estar, que destinándolo al transporte vertical. Entonces, hay siempre una solución de compromiso. Por eso, lo que se hace es un cálculo que nos indica qué cantidad de cabinas de ascensores, pensando siempre en una cabina por hueco, dejamos el caso de los twin en este caso, pero pensando en una cabina por hueco, qué cantidad de huecos de ascensor, qué cantidad de cabinas debe tener la batería de ascensores para un transporte razonable. Voy a ver si tengo acá. Fíjense, esto es esquemáticamente lo que se denomina un estudio de tráfico. Si nosotros tenemos aquí las horas del día, desde 0 hasta las 24, entonces hay horarios donde no se usa el ascensor. Por ejemplo, típicamente el horario nocturno. Esto puede ser el estudio de tráfico para un edificio de oficinas. Entonces, hay un horario nocturno donde las baterías de ascensores están sin uso. Después, hay un horario en el cual que está en torno al ingreso del personal a ese edificio, en donde aumenta muchísimo la demanda. Si el horario de ingreso del personal es a las 8, entre las 7:30, 8 menos 20, hasta las 8:05, 8:10, esto va a ser un hervidero de gente, buscando subir. Para descender va a haber poca demanda. Por el contrario, cuando se acerca el horario de salida, va a haber mucha demanda para descender y poca demanda para subir. Entonces, bueno, acá tenemos representado lo que sería un gráfico de demanda para subir y para descender en el caso de la cabina de ascensores. Esto es lo que a nosotros nos interesa tomar como referencia. ¿Con qué nivel de usuarios voy a dimensionar la batería de ascensores? Fíjense que acá yo puedo tener, esto está expuesto en porcentaje de la población que ocupa el edificio. Vamos a suponer que en el edificio hay una población estándar de trabajadores, visitantes, etcétera, de 1000 personas. ¿Necesito transportar a las 1000 personas simultáneamente? La respuesta es no, porque va a haber un hacinamiento, va a haber una hora pico a la entrada, pero no van a ser los 1000 simultáneamente que van a estar queriendo entrar. Algunos van a venir 20 minutos antes, otros 30, otros 15, otros 5, otros van a llegar tarde inclusive. Entonces, voy a tener una demanda que va a estar concentrada en un periodo de tiempo breve, pero que no es instantánea. Entonces, lo que se hace para dimensionar la batería de ascensores es tomar un porcentaje de la población del edificio, de la población que ocupa el ascensor. Puede haber algunos que trabajan en el primer nivel y dicen, no, no tomo el ascensor, me voy por la escalera. Para los primeros niveles, eso es una alternativa viable. 1 o 2 niveles, 3, puedo subir por la escalera. Si ya tengo que hacer mucho más, obviamente voy a preferir usar el ascensor. Entonces, se toma un porcentaje de la población que debe ser trasladada. Y ese tiempo de traslado también se establece en 5 minutos. Esos son entonces los parámetros que se utilizan para dimensionar la batería de ascensores. Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta para el dimensionamiento? Va a ser el número de niveles, que tiene que ver con la altura del edificio. La superficie de la planta, que va a tener que ver con el número de ocupantes del edificio. La densidad de población, que tendrá que ver con la actividad que se realiza en el edificio, y el porcentaje de personas que voy a adoptar, que voy a transportar en un tiempo de 5 minutos. Con esos datos,
yo lo que voy a determinar es el tiempo de traslado vertical. Ese tiempo de traslado vertical se va a componer de el tiempo que tarda la cabina en recorrer esa altura vertical, más el tiempo que tarda en cada parada. Eso va a ser el tiempo de traslado de la cabina. Y ese tiempo de traslado es el que yo voy a establecer un parámetro, un criterio, que ese tiempo de espera no supere un cierto valor. Entonces, para representar esta situación, un usuario que piensa usar el ascensor ingresa al edificio y se dirige a la cabina de ascensores. Cuando está llegando a la cabina de ascensores, justamente parte el ascensor. Es decir, llegó en el momento en que las puertas se estaban cerrando, no alcanzó a entrar. Entonces, desde el momento en que llega a la puerta del ascensor, inicia el ascensor, esa cabina inicia su recorrido. ¿Qué tiempo va a tardar esa cabina en volver al nivel donde está este usuario esperándolo? Ese tiempo va a depender de la altura del edificio, es decir, el recorrido que tiene que hacer la cabina, de la velocidad con que se desplaza esa cabina. Cuanto más rápido vaya la cabina, más pronto vuelve al punto de partida. Ahora, no le puedo poner una velocidad muy alta porque una velocidad alta implica también aceleraciones altas. En el momento del arranque, en el momento de la parada, yo tengo que pasar de cero a la velocidad normal de viaje en un tiempo determinado. Si ese tiempo es corto, la aceleración es muy alta y eso produce sensaciones desagradables. Cuando no está bien dimensionado, alguna vez les puede haber pasado de subir a una cabina que arranca bruscamente y le da una sensación como de vacío. Lo mismo cuando frena bruscamente. Entonces, ¿cuál es el problema ahí? Que pasa de una velocidad de régimen a cero y viceversa muy rápidamente. Entonces genera esas aceleraciones desagradables. Eso está limitando la velocidad de viaje. Entonces, la altura del edificio, la velocidad de viaje van a influir en el tiempo que va a tardar la cabina en volver, porque yo justo llegué en el momento que partía la cabina. Entonces, ¿cuánto tiempo voy a tener que esperar? Pero a ese tiempo de viaje se le agrega el tiempo que invierte la cabina en detenerse en cada parada para que desciendan pasajeros o para que suban pasajeros. ¿Qué es lo mejor que nos podría pasar? Que la cabina que justo salió cuando nosotros llegamos vaya hasta una única parada, ahí baja todo, sube todo y vuelve a donde yo estoy. Ahora, la probabilidad de que eso ocurra no es total. Sería raro que solamente haga una única parada y vuelva. Lo normal es que haga varias paradas. Ahora, tampoco es probable que pare en cada piso. Yo voy a un edificio, pongo siempre como ejemplo de la Casa de Gobierno, tiene 9 niveles, y va a parar en cada piso. Ese sería el caso más desfavorable, pero tampoco es el más probable. Entonces, hay dos extremos que no van a ocurrir porque la probabilidad es baja de que eso ocurra. De que haga una única parada o de que vaya parando en todos los pisos. Entonces, puede ocurrir, pero no son las situaciones más probables. ¿Cuál es la situación más probable? Bueno, ahí es donde hay estudios estadísticos que han determinado lo que se denomina la cantidad probable de paradas. Esa cantidad probable de paradas multiplicado por el tiempo que demora la cabina en cada parada, lo tengo que sumar al tiempo de viaje y ese va a ser el tiempo de espera. Entonces, el tiempo de espera va a ser el recorrido a velocidad constante más el tiempo de cada parada por el número probable de paradas. ¿Y el tiempo en cada parada de qué se compone? Se compone. La parada empieza en el momento en que la cabina disminuye la velocidad. O sea, la cabina está viajando a velocidad constante. Cuando se acerca a una parada, empieza a frenar. Ahí comienza el tiempo de parada. Entonces, hay un tiempo de frenado, que es el tiempo que tarda en pasar de la velocidad de régimen a cero. Cuando llega al piso, se abre la puerta, entonces al tiempo de frenado se le agrega el tiempo de apertura de puertas
Una vez que las puertas están abiertas, los pasajeros descienden y ascienden, es lo que se denomina el tiempo de ascenso y descenso de pasajeros. Luego, las puertas se cierran, hay que agregarle entonces el tiempo de cierre de puertas, y una vez que la puerta está cerrada, la cabina parte nuevamente, acelerando hasta llegar a la velocidad de régimen. Entonces ahí aparece el tiempo de arranque. Entonces esos 5 tiempos componen el tiempo de cada parada. Vamos de nuevo. Tiempo de frenada, tiempo de apertura de puertas, tiempo de ascenso y descenso de pasajeros, tiempo de cierre de puertas y tiempo de arranque. Esos 5 tiempos sumados constituyen el tiempo que tarda en cada parada. Multiplico ese tiempo por la cantidad probable de paradas y me va a dar el tiempo total en las paradas. Si a eso le sumo el tiempo de viaje, es el tiempo que recorre la cabina de punta a punta del edificio ida y vuelta, ahí voy a tener el tiempo de espera. Ese tiempo de espera es lo que me va a tocar a mí como usuario que llegué a la cabina justo cuando se terminó de cerrar la puerta, no pude ingresar. Entonces, ese es el tiempo que me va a tocar esperar hasta que la cabina vuelva nuevamente y abra sus puertas delante mío. Hasta ahí estamos. Si hay preguntas, por favor, las hacen. Fíjense que en cada uno de esos tiempos hay factores técnicos y humanos que intervienen. Por ejemplo, en el tiempo de viaje de la cabina sin paradas, influye la altura del edificio y la velocidad de la cabina. Cuanto mayor es la velocidad, menor es ese tiempo. Pero también eh, aparecen problemas ahí de disconfort por las aceleraciones. Cuanto mayor es la altura, mayor es ese tiempo. Eso es para el tiempo de viaje. El tiempo de parada arranca o empieza con el tiempo de frenado. Ese tiempo de frenado lo podemos hacer muy brusco, entonces corto, pero si no queremos que sea tan desagradable, lo hacemos un poco más prolongado, pero agrandamos el tiempo de frenado. El tiempo de apertura y cierre de puertas. No es lo mismo abrir una hoja única que abrir 2 hojas o 3 hojas telescópicas simultáneamente. El tiempo total de apertura es función del tamaño de la hoja. Todavía más, hoy ya no se usa, pero en una época había, y todavía en algunas aplicaciones pequeñas, de baja densidad, se utilizan apertura y cierre manual de puertas. Ahí directamente es impredecible el tiempo de apertura de puertas. En una época estaban permitidas las puertas tijera, estas puertas tipo cizalla, que con una forma así de tijera abrían y cerraban la puerta de la cabina. No se permiten más por cuestiones de seguridad. A través de esos huecos que deja la tijera se puede pasar objetos, puede inclusive sacarse la mano con los riesgos que eso implica. Entonces, la puerta de cabina ya no es más de apertura manual. Generalmente son todas de apertura automática. Lo que sí en algunos casos queda todavía de apertura manual es la puerta del piso, que esa puede ser una puerta batiente común y corriente. Ahora, ¿qué pasa si alguien deja la puerta abierta del ascensor? El enclavamiento que tiene impide que la cabina se mueva. Por lo tanto, el tiempo de apertura y cierre de puertas cuando es manual es indeterminado, es impreciso. Si nosotros queremos poder establecer un tiempo de apertura y cierre de puertas, tienen que ser aperturas automáticas, tanto en la de la cabina como en la del piso. Y eso va a depender del tamaño de la hoja, la cantidad de hojas, si es una sola, si son dos, si son tres telescópicas, cualquier variante. Entonces, a partir de ahí se establece el tiempo de apertura y cierre de puertas. Y luego queda el tiempo de ascenso y descenso de pasajeros, que también va a depender fundamentalmente de 2 factores. Primero, el tamaño de la cabina, porque en función del tamaño de la cabina va a ser la cantidad de pasajeros que puedan subir, y del ancho del vano de la puerta, es decir, de la apertura libre a través de la cual pueden pasar. Si es una puerta estrecha, van a tener que bajar y subir de a uno. Si es una puerta de vano amplio, pueden descender simultáneamente 2 pasajeros, subir 2, bajar 1 y subir 1. Entonces,
dependiendo del vano de la puerta, va a ser también la velocidad de ascenso y descenso de pasajeros. Todo esto ustedes ya se están dando cuenta de que influye en las dimensiones del hueco de ascensores. Entonces, siempre se busca una solución de compromiso sabiendo que no se va a poder garantizar el máximo en todas las demandas. Si tenemos buenas prestaciones de confort, vamos a tener necesariamente costos más altos. Si tenemos una buena prestación en el aspecto económico, vamos necesariamente a estar sacrificando algo de confort. Bueno, entonces, esos son los factores que vamos a tener en cuenta a la hora del dimensionamiento. Aprovecho este gráfico para mencionar algunas cosas. Ya habíamos mencionado el estudio de tráfico, la ubicación de la cabina de ascensores. ¿Cuál sería la ubicación ideal? Lo ideal sería que yo entro al edificio, si yo no me tengo que quedar en planta baja porque mi oficina de trabajo queda en el séptimo piso o mi departamento queda en el séptimo piso, ¿yo qué me voy a quedar a hacer en la planta baja? No tengo nada que hacer. Entonces, lo ideal para mí como usuario sería que yo entro al edificio y entro directamente a la cabina del ascensor, sin pérdida de tiempo, sin necesidad de recorrer ninguna distancia adicional. Entonces, eso sería lo ideal, que está graficado acá. Entonces tengo la entrada y directamente los ascensores en la entrada. Ahora, desde el punto de vista estético, ¿es la mejor imagen la que yo quiero dar cuando un visitante al edificio lo primero que encuentra son los ascensores? Puede que sí, puede que no. Si se trata de un hotel, por ejemplo, yo lo que voy a buscar es que lo primero que encuentre es el mostrador de recepción. Si es un edificio que tiene una complejidad de ocupaciones, también un mostrador de informaciones. O sea, puede haber otro tipo de requerimiento que no coinciden con la conveniencia de que la batería de ascensores esté inmediatamente delante de la puerta de entrada. Es más, en algunos casos conviene, cuando hay otro tipo de actividad en el edificio, que la batería de ascensor esté en algún lugar disimulado, que no tenga un lugar de relevancia, porque tiene que ver un poco con el lenguaje que se le quiere dar a ese edificio. Entonces, puede ser necesario de que entre el acceso al edificio y la batería de ascensores haya una distancia. En ese caso, hay un tope que lo da, no hay una norma para esto, sino un poco el sentido común, que como máximo sea 50 metros. Entonces, que no tenga que andar deambulando por el edificio a ver dónde están los ascensores, o sea, que esté bien señalizado por un lado, y por otro lado, que no tenga que andar haciendo un recorrido innecesario. Entonces, entre esto que sería la situación ideal y esto que sería la situación extrema, podría estar nuestra solución de compromiso en función del destino que tenga ese edificio. Eso se aplica también para lo que sería esto es para la planta baja, pero también se aplica para la planta tipo. Es decir, si yo tengo justo una oficina que está en el extremo del edificio y la batería de ascensor está en la otra punta, yo cada vez que voy a trabajar tengo que recorrer esa distancia para llegar. ¿Qué es lo que sería lo ideal? Que la puerta de mi oficina o de mi departamento esté directamente frente a la batería de ascensores. Eso desde el punto de vista del recorrido es el más corto. No todos van a poder estar en esa situación, entonces también se pone un máximo. Vuelvo a repetir, esto es el sentido común, no hay una norma, pero el sentido común indica no más de, fíjense, 65 metros está proponiendo acá. Otro elemento es cómo ubicamos esos huecos de ascensores. ¿Los ponemos alineados en forma de peine o lo ponemos así encajonados de manera tal de tenerlos enfrentados? Esta es la posición más favorable. Por un lado, desde el punto de vista estructural, siempre es más rígido una forma de planta cuadrada que una forma rectangular. Y cuanto mayor sea la diferencia entre el lado menor y el lado mayor, menos efecto estructural va a tener esta caja de ascensores. Entonces, desde el punto de vista estructural, conviene mucho más esta configuración. Pero también desde el punto de vista de funcionamiento. Se acerca una persona, llama, aprieta el pulsador acá y se abre en ese instante esta cabina. Si hay mucha distancia desde acá hasta acá, y va a tener que hacer prácticamente una carrera de 100 metros llanos para poder llegar a esta cabina antes de que se cierre la puerta. Mientras que en esta configuración
le quedan todas las cabinas mucho más próximas. Entonces, hay distintas razones por las cuales conviene más esta configuración si es que hay que recurrir a más de una cabina en la batería de ascensores. Si son obviamente dos, no es necesario de que estén enfrentadas. Un último elemento es lo que les mencionaba recién. La función estructural que cumple la cabina de ascensores hace que muchas veces se les confiera esta función de núcleo rigidizante. Bueno, aquí tenemos entonces ya los requisitos que vamos a necesitar para poder dimensionar nuestra batería de ascensores. Haciendo un resumen, van a ser la superficie de planta por piso y total del edificio. El segundo elemento es el número de pisos, es decir, qué altura va a tener en cantidad de niveles. También la altura neta, es decir, la altura en metros, porque se puede pensar que los niveles van a ser de una cierta altura estándar o no. Entonces, yo puedo tener un shopping, un negocio o algún edificio de tipo comercial en donde los niveles no son el típico 2,5 metros o 3 metros que tenemos en edificios residenciales. Por ejemplo, puedo tener luces de mayor dimensión que voy a tener que salvar. Entonces, es importante también la altura neta de la edificación. La velocidad del ascensor. Y aquí hay que hacer una selección y esa selección va a resultar del compromiso entre dos factores. Cuanto mayor sea la velocidad, menor va a ser el tiempo de traslado, pero mayor va a ser el efecto de aceleración y desaceleración. A menor velocidad, más suave van a ser los arranques y las paradas, pero más lento el desplazamiento vertical. Entonces voy a tener que elegir en una situación de compromiso. El porcentaje de personas que voy a trasladar en este tiempo de 5 minutos, que es lo que se establece para el dimensionamiento de las baterías. Y ahí voy a tener en cuenta el tipo de edificio. Si es un edificio comercial, si es un edificio laboral, de oficinas, o si es un edificio de tipo residencial. Entonces, cuanto mayor sea la afluencia de personas al edificio, más cuidado voy a tener en cuanto al porcentaje que voy a trasladar. Entonces, podemos ir desde un 5% en edificios residenciales a un 10-12% en edificios de oficinas y comerciales. Y a partir de ahí voy a determinar lo que es el tiempo de espera. Entonces, ese tiempo de espera también lo tengo que adoptar. ¿Cuánto es lo máximo que yo estoy dispuesto o que defino como el tiempo de espera óptimo? ¿Alguien tiene una idea cuánto puede ser ese tiempo de espera? A ver si alguien se anima a tirar algún valor. ¿Cuánto les parece que sería razonable poner como tiempo de espera? Es decir, llega el usuario y tiene que esperar porque justo partió la cabina, no llegó a tiempo, la cabina se le cerró delante de sus narices y partió. ¿Cuánto es el tiempo de espera que podría estar esperando que yo tengo que adoptar como criterio para el dimensionamiento? ¿Alguna idea, alguna sugerencia? Bueno, ese tiempo de espera es lo que nosotros adoptamos y está en el orden de los 2 minutos, puede ser un poco más, para edificios residenciales y en el orden de los medio minuto, 30-45 segundos, para edificios comerciales. Eso es lo que se adopta. Obviamente, menor tiempo de espera implica mayor cantidad de cabinas. Mayor tiempo de espera, menor cantidad de cabinas, pero más disconfort de los usuarios. Y por último, que en realidad no es el último dato, puede estar en segundo lugar, es la densidad de población. Nosotros, ¿cómo podemos saber en un edificio que estamos proyectando cuántos ocupantes va a tener ese edificio? Bueno, ahí está tabulado, hay tablas que dan estadísticamente lo que es la densidad de población en función del tipo de edificio. Hay densidad de población para edificios residenciales. Lo típico es una persona cada 12 metros cuadrados en un edificio residencial. 12-15 metros cuadrados. En edificios de oficina esa densidad aumenta. Entonces hay
para cada tipología edilicia hay una densidad típica que es la que se toma. Entonces yo voy a saber ya de antemano cuál va a ser la superficie del edificio que estoy dimensionando. Voy a tener 2.500 metros cuadrados, 5.000 metros cuadrados, 10.000 metros cuadrados, lo que sea, y multiplico por esa densidad de población y me va a dar la cantidad de ocupantes que va a tener ese edificio. Con esa cantidad de ocupantes, yo determino en función del porcentaje, el número 5, el porcentaje de personas a trasladar, ahí si va a ser el 5%, si va a ser el 10%, si va a ser el 12%, si va a ser un 3%. Determino qué cantidad de personas van a ocupar el transporte vertical. Bueno, y ahí ya entramos a lo que serían valores que están tabulados. Entonces, este dimensionamiento no hay que aplicar fórmulas, por lo menos no fórmulas raras, son los cálculos comunes de área, de multiplicar una densidad por una superficie, son cálculos muy simples, pero el procedimiento es lo que se denomina un proceso iterativo, es decir, parto adoptando algunos valores, entro con esos valores en estas tablas, determino el tiempo de espera y verifico si ese tiempo de espera es el que yo estoy aceptando o no. Si yo puse como consigna, por ejemplo, tratar de que el tiempo de espera no supere los 60 segundos, entonces, si después de hacer todo el dimensionamiento, elijo la cantidad de cabinas, dimensiones de la cabina, cantidad de ocupantes de cada cabina, velocidad del motor, en función del número de pisos determino la cantidad probable de paradas, elijo el tipo de accionamiento para las puertas, a partir de ahí defino el tiempo de apertura y cierre de puertas. Bueno, sumando todo eso, me da que el tiempo de espera es de 90 segundos o de 100 segundos, digo, no es lo que yo estoy esperando, voy a redimensionar aumentando, por ejemplo, la cantidad de cabinas. Por ahí, en lugar de aumentar la cantidad de cabinas, que significa la cantidad de huecos, aumento el tamaño de la cabina. Hasta cierto punto, eso puede bajar el tiempo de espera. O cambio el tipo de accionamiento de puertas, pongo una puerta telescópica, tenía una puerta de una hoja, que es la más barata, pero ahora le voy a poner una puerta telescópica, que es más cara, pero me reduce el tiempo de apertura y cierre de puertas. O sacrifico un poquito de confort en el frenado y en el arranque. En vez de hacer un frenado tan suave, voy a hacer un frenado no tan suave, pero que me reduce el tiempo de parada. Y así voy ajustando valores hasta llegar a lo que yo pretendo. Si yo pretendo, por ejemplo, un tiempo de espera de 60 segundos y después de todo un proceso de dimensionamiento me sale 62 segundos, obviamente dentro de un cierto rango, yo eso lo tomo como aceptable. No es una cosa rígida. Ah, no, es 61, yo quería 60, tengo que hacer todo de nuevo. Ahí es donde viene un poco esta característica heurística que tiene este dimensionamiento. Entonces, a partir de las tablas de referencia, fíjense acá, por ejemplo, tenemos una tabla que nos indica, según la tipología edilicia, cuál es la densidad de ocupación, es decir, qué superficie ocupa cada persona. Entonces, fíjense cuántas personas por metro cuadrado puede haber. Eso yo lo saco de tablas de este tipo. A la derecha tenemos una tabla de la velocidad del ascensor, que está relacionada con la altura del edificio. Es decir, si yo tengo un edificio de baja altura, y no tiene sentido que le dé una alta velocidad porque no va a ser el factor determinante del tiempo de espera la velocidad de la cabina. Ahora, si tengo un edificio de gran altura, ahí sí va a ser determinante la velocidad de la cabina. Entonces, la velocidad recomendada está en función de la altura del edificio. También tenemos lo que sería la cantidad de población que yo voy a transportar en estos 5 minutos que les había dicho. Entonces, en el caso de vivienda puede ser entre 8 y el 10%, puede ir inclusive a un porcentaje menor, un 5%. Después, en función de las aplicaciones, para hoteles se recomienda un 10%, para oficina entre un 10 y un 15%.
En edificios públicos, fíjense que aumenta 20%, en edificios educativos, y así tenemos recomendaciones en cuanto a estos valores. Ahora, son recomendaciones, no hay una norma respecto de esto. Por eso hablamos de un proceso iterativo. Yo adopto algunos valores y después veo qué modificaciones voy a hacer, teniendo en cuenta que esto va a ser siempre un resultado estadístico. O sea, si nosotros vamos después en el edificio construido que nosotros hemos dimensionado con estos cálculos y medimos el tiempo de espera, vamos a encontrar de que en algunas ocasiones ese tiempo de espera es menor, en otras ocasiones es mayor. Y solo en una gran cantidad de mediciones, ese tiempo de espera se va a aproximar al valor que nosotros hemos calculado. Acá está justamente lo que se recomienda para edificios. En edificios de oficinas, entre 30 y 45 segundos. Edificios residenciales, se puede superar los 60 segundos. En hospitales, se recomienda 45 segundos. Bueno, son tablas que van a encontrar ustedes y que permiten hacer este dimensionamiento. Entonces, fíjense cómo nosotros partimos del número de personas que vamos a transportar. ¿De dónde sale el número de personas a transportar? Sale de la superficie del edificio por la cantidad, es decir, el porcentaje, perdón, primero por el número de personas que van a estar ocupando cada piso, por el porcentaje que voy a trasladar. En ese número de personas está incluido la cantidad de personas por metro cuadrado de cada piso. Entonces, eso me va a dar el número de personas que voy a transportar en 5 minutos. El tiempo total de viaje es el que se compone de el tiempo de viaje en vacío de la cabina, en lo que aparece ahí como T1. Después se le agrega el tiempo probable de paradas y el tiempo de lo que sería apertura de puertas, el tiempo de salida y bajada, ascenso y descenso de pasajeros, y el tiempo de frenado. Son los 3 tiempos que componen la parada. Entonces, el tiempo total de viaje va a ser la suma del tiempo invertido para el movimiento vertical, más el tiempo de frenado y de arranque, más el tiempo de apertura y cierre de puertas, más el tiempo de ascenso y descenso de pasajeros. Esos son los parámetros que vamos a calcular en función de las tablitas que vamos a tener que ir adoptando valores de las tablas. El número de ascensores, es decir, el número de cabinas que yo voy a utilizar, va a ser el tiempo total de viaje dividido el tiempo de espera. Entonces, si yo sé para una cabina que el tiempo que tarda en recorrer toda la altura del edificio con el tiempo de cada parada por el número probable de paradas me da, por ejemplo, 5 minutos, y yo pongo un tiempo de espera máximo de 60 segundos, voy a tener que poner 5 cabinas. Entonces, cada cabina independientemente tardará 5 minutos, pero si yo, es lo que hacemos habitualmente. Vamos a un edificio público, justo parte la cabina a la cual nosotros estábamos dirigiéndonos, ¿qué hacemos? Vamos a la cabina contigua o alguna de las otras, porque sabemos que esa que recién partió va a tardar más que las demás en llegar a donde yo estoy. Entonces, poniendo varias cabinas es la forma de asegurar que ese tiempo de espera sea el que nosotros estamos deseando. Entonces, el tiempo total de viaje dividido el tiempo de espera que adoptamos nos va a dar el número de cabinas que va a tener esa batería. Bueno, el número de pasajeros por ascensor va a depender del tamaño de la cabina y de los factores que hemos mencionado anteriormente. Ahí tendríamos la formulita para poder determinar el número de pasajeros por cabina, por ascensor. Entonces, el número de personas por el tiempo total en segundos, dividido por el número de ascensores multiplicado por 300, porque esos 300 pues son 5 minutos en los cuales nosotros estamos pretendiendo evacuar la población total. Entonces, esto nos va a determinar el tamaño de la cabina.
Y aquí hay un ejemplo. Tenemos un edificio que tiene una superficie de 450 metros cuadrados por piso. El número de pisos, ahí lo marcamos simplemente como NP. La altura total del edificio es de 45 metros. La velocidad que adoptamos para este caso es 90 metros por minuto. Eso tenemos que ir a alguna de estas tablas. En esta teníamos la velocidad. Entonces, de 4 a 5 pisos, podemos estar entre 60 y 150 metros por minuto. Nosotros aquí hemos adoptado un valor de 90. Vuelvo a repetir, esto se puede modificar en una segunda recorrida del dimensionamiento. La capacidad de tráfico va a ser de 15% y el tiempo de espera que yo establezco es de 40 segundos. Y el otro dato que necesito es la densidad de población según el tipo de edificio. Bueno, haciendo los cálculos, aplicando esas formulitas, nos da un tiempo total de viaje de 240 segundos. Primero hemos determinado que la cantidad de personas a desplazar van a ser unas 100 personas y que el tiempo total de viaje, según las velocidades que hemos adoptado, etcétera, la altura del edificio, va a ser de 240 segundos. Y a partir de ahí, si nosotros hemos establecido que queríamos, a ver cuánto pusimos acá de tiempo, 40 segundos, bueno, acá estamos, hay un error, porque tendría que ser 40, pero bueno, el tiempo total de viaje dividido el tiempo de espera, acá puse 45, en la diapositiva anterior decía 40, uno de los dos hay que corregir, me da en este caso 5,3 ascensores. Obviamente no voy a poner medio ascensor, tiene que ser siempre un número entero. Entonces tengo que optar entre el número entero anterior o el número entero posterior, entre 5 y 6. Aquí está más cerca del 5, puedo adoptar 5 cabinas. Ahora bien, puede ocurrir que yo decida adoptar 6 cabinas, porque las puedo distribuir de una manera más geométricamente más conveniente. Me voy a esto que les había mostrado acá en cuanto a la forma. Fíjense, ahí justamente donde está el puntero, tenemos 6 cabinas enfrentadas. Entonces, con 5 cabinas esto no lo puedo hacer, o me va a costar mucho hacerlo, o voy a tener igual un espacio. Entonces, me dio 5,3, pero igual adopto 6. Y con eso, ¿qué hago? Mejoro las prestaciones de la batería de ascensores. Porque si yo había previsto un tiempo de 40, 45 segundos, con esta mejora, con este nuevo valor adoptado, voy a estar en menos de 40 segundos. Bueno, y a partir de ahí, ya tengo lo que serían las dimensiones básicas para prever el espacio requerido en el edificio. Bueno, esto es básicamente lo que nosotros hacemos como dimensionamiento de la batería de ascensores. En el caso de escaleras mecánicas, hay simplemente que hacer una salvedad. Todos sabemos usar una escalera. La escalera mecánica tiene ventajas y desventajas respecto del ascensor. La ventaja es justamente no está en un espacio confinado. Una de las desventajas del ascensor es que permite llevar un número limitado de personas y en un espacio confinado. Mientras que en una escalera mecánica no hay límite para el número de personas que pueden estar siendo transportadas simultáneamente y no están en un espacio confinado. Esa es una gran ventaja. La desventaja es que no se puede superar grandes alturas con una escalera mecánica. O sea, la escalera mecánica es adecuada para superar un nivel o a lo sumo 2 niveles. En algunos casos, pero ya implica un desarrollo horizontal muy grande, poder salvar diferencias de nivel mayores a los 2 niveles. Sí podemos aplicar sucesivamente escaleras mecánicas para ir salvando de a uno los niveles. Entonces yo puedo tener un edificio comercial que tenga a lo mejor 4 plantas, 5 plantas y entre cada nivel tengo escaleras mecánicas. La gran ventaja, entonces decía, era la cantidad ilimitada de ocupantes o de pasajeros simultáneos. Por lo tanto, se adecua muy bien a aquellos lugares donde hay un tráfico intensivo del transporte vertical. Si yo quiero en un gran almacén, en un gran shopping,
transportar a toda la población que entra para ir hasta el quinto piso, hasta el quinto nivel, solamente con ascensores, seguramente voy a tener cuellos de botella. Voy a tener embotellamientos, colas, esperas y disconformidad, que es justamente lo que no se quiere tener en un centro comercial. Entonces, en ese tipo de situaciones, la escalera mecánica es la solución ideal. Así que ahí ustedes van a encontrar un folleto de escaleras mecánicas que lo que les pedimos es que lo lean, porque igual que en el caso de ascensores, tiene algunas cuestiones dimensionales que son útiles. Por ejemplo, ¿qué inclinación debe tener una escalera mecánica? También un poco es seguir la normativa general. O sea, yo no puedo poner una escalera con una pendiente de 45 grados. Entre 30 y 35 grados es una pendiente aceptable para una escalera mecánica. Esa escalera mecánica se supone que tiene escalones, tiene peldaños, pero hay una modalidad que ya no sería una escalera, sino que es una cinta transportadora en donde no hay peldaños. Y eso se adecua a el transporte horizontal cuando hay grandes luces, típico de aeropuertos, por ejemplo, o en algunos centros comerciales donde el estacionamiento está muy lejos del área de los locales comerciales, se pueden disponer de estas cintas transportadoras que facilitan el transporte. O bien, para salvar algunas diferencias de nivel, también se utilizan estas cintas transportadoras, pero ahí está más limitado todavía la pendiente que debe tener esa cinta para poder salvar el nivel. Bueno, para esto entonces les invito a que consulten ese folleto, ese material que está puesto en el aula virtual, junto con esta presentación. Esta presentación está puesta ya en el aula virtual, igual que los de escalera mecánica. Con esto nosotros estamos cerrando el tema de transporte vertical. Lo que ustedes les pedimos que hagan es una verificación. En el caso del edificio, lo que les comentaba hoy Adrián, el práctico que ustedes van a hacer es, a partir del edificio que ustedes tienen, determinar la población estimada que va a ocupar ese edificio, seleccionar un porcentaje de esa población a transportar en 5 minutos y hacer el ejemplo de dimensionamiento. Siguiendo ese método de cálculo, les va a dar si es una sola cabina, si son 2 cabinas. Si es un edificio residencial, lo típico es que sean pocas cabinas, inclusive se puede apelar a que sea una única cabina cuando es un edificio de baja densidad. Bueno, esto un poco como ejemplo para cerrar el tema. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, algún comentario? Entonces, dejo de compartir. Bueno, si no hay preguntas o comentarios, con esto estaríamos cerrando la clase de hoy. La próxima semana entra ya un tema nuevo que es protección contra incendios, seguridad, es un mecanismo de seguridad contra incendios. Bueno, los veo muy silenciosos, no sé si es porque no están o porque está todo.